Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio. Viernes, por fin es viernes 24 de enero del 2020, la temperatura en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, de 17 grados, pero con una sensación térmica bastante baja, haciendo un poquito de fresco por esta zona conurbada de la Ciudad de México, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Les recordamos nuestro correo electrónico, que es correo electrónico gbradio@blog.com, nuestra página de internet gbradio.com.mx, nuestro Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, Gebespacio Radio, teléfono en cabina 5896-1230 y al igual que la estación hermana Radio Tepozotlán. Gracias. Pues amigos y amigas, les recordamos que quien quiera hacer una llamada al aire, ya tenemos un teléfono especial para poderlo escuchar y hablarlo desde aquí, desde la cabina, que es el 5564-941707. Estamos aquí a sus órdenes. ¿Quiere usted que su llamada salga al aire? Nos ha hecho una llamadita a este número y con todo gusto tomamos su llamada al aire. El día de hoy, amigos y amigas, quiero iniciar este programa de denuncia ciudadana, primeramente recriminando yo creo que a la autoridad más querida en México, al heroico Cuerpo de Bomberos. Tenemos un conocido, no me voy a evitar dar el nombre para que no vaya a tener posibles consecuencias, un capitán de bomberos con más de 45 años al servicio de ese heroico Cuerpo de Bomberos. Insisto y reitero, yo siento que es la autoridad más querida, la que se sacrifica, la que da su vida por salvar una pertenencia o una vida. Los famosos tragafuego, ¿no? Hablamos de una persona que hace 8 días se le tuvo que amputar una pierna. Un hombre de 60 años y que, como ya lo habíamos dicho en algún programa, por error, por equivocación de un médico del ISSSTE, le amputó un dedo del pie, cortándole el bueno y dejándole el que se le estaba gangrenando. Pequeño error, pequeñísimo error. Tuvimos que recurrir a las autoridades del ISSSTE y agradeciéndole de antemano a la licenciada Gloria Verónica Natividad Monge, en la coordinación de control de gestión. Hicimos la llamada desde GB Radio, enviamos su correo y a la brevedad intervino la licenciada Gloria Verónica Natividad para darle solución a este problema. Después de que pasaron 4 meses, 5 meses de una inactividad increíble por parte del ISSSTE, no había hecho absolutamente nada. Una llamada de GB Radio, la intervención de nuestra buena y querida amiga Claudia Álamo hacia la coordinación de control de gestión y a la licenciada Gloria Verónica Natividad Monge, atendieron a esta persona en forma inmediata. El influyentismo en nuestro país, ¿no? Ya se acabó el influyentismo, ya se acabó la corrupción, todo se acabó con la cuarta transformación. No se ha acabado absolutamente nada. Seguimos igual y o peor. Por suerte todavía se le sigue teniendo cierto respetillo o hasta temor a los medios de comunicación, porque le dijimos, si no hace nada, vamos a hablar pestes del ISSSTE. De inmediato le dieron la atención a esta persona, más de 45 años de servicio, lo operaron de inmediato. Por desgracia,
en lugar de tenerle que amputar un dedo, le tuvieron que amputar una pierna. Así. ¿Por qué? Porque un pinche médico se equivocó de dedo. Total, no era su dedo. Está teniendo una recuperación formidable, pero Bomberos de Acapulco, Guerrero, no salió diciendo qué es lo que va a necesitar ese elemento que estuvo dándole servicio durante 45 años. Nada más 45 años, ¿eh? Se presentó alguien para decir, oigan, espérense, ¿qué necesitan? Ya va a ser una persona con una discapacidad permanente, una silla de ruedas, unas muletas, una andadera. ¿Qué les ofrecemos? Les ofrecieron pura madre. Nada. No le ofrecieron absolutamente nada. Por medio de esa estación de GB Radio, nuestra estación hermana, Radio Tepozotlán, y del programa De Corazón a Corazón, por quien menos tiene y más lo necesita, llamamos a una de las múltiples fundaciones con las cuales llevamos una muy muy buena amistad, y de inmediato brincó la Fundación Cantolvera de nuestro buen amigo Miguel Canto a decir, conseguimos la silla de ruedas. Y al día siguiente vino a esta estación el señor Ezequiel Ramírez diciendo, yo la dono. Así de fácil. Yo la dono, es que está en Acapulco, esa es la silla de ruedas a lo que estamos haciendo referencia. Y si yo dono la silla de ruedas. Ahí está, nueva, empacada. Es que está en Acapulco el capitán. No se preocupen, se la envío a Acapulco. El día de hoy llegó la silla de ruedas, ya la familia del capitán fue a recogerla. Esta es la silla de ruedas, nueva. Ya hablamos con el capitán, agradecido. Ahí está la persona que por desgracia le tuvieron que cortar una pierna por error de un médico. ¿Qué va a pasar? No le va a pasar absolutamente nada. A él no le va a pasar nada. El capitán, pues, bueno. Ahora vamos a gestionar por parte de GB Radio la posibilidad de que le otorguen una prótesis. ¿Por qué? Porque Bomberos no se ha presentado a decir, oigan, aquí estamos apoyando a uno de nuestros elementos de que estuvo con nosotros durante 45 años. No se han presentado. Hoy se le hizo la pregunta que si ya estaba jubilado, pues que apenas van a comenzar los trámites de jubilación. El tortuguismo, para que se vea cómo es la cuarta transformación, ¿no? Perdón, pero esto está pasando con un servidor público. No me quiero imaginar lo que le puede pasar a un hombre o mujer de nuestro país que ya no tiene seguridad social. Que se espere para enfermarse hasta diciembre, que es donde va a encontrar el nuevo seguro popular, hasta diciembre. De aquí a diciembre, por favor, que nadie se enferme, porque si no, quién sabe qué puede pasar. Si esto le pasa a un funcionario que tiene derecho al ISSSTE, ¿qué nos esperamos nosotros? Lo de la jubilación, pues van a comenzar los trámites. ¿Cómo que van a comenzar los trámites? Desde el mes de septiembre, octubre del año pasado, está padeciendo esa situación este trabajador de bomberos, y hasta ahorita se van a ver a tramitar la jubilación. Perdón, ¿eso cómo se le llama? Yo tengo un nombre, pero soy muy feo por la radio, ¿no? Pero eso es increíble. ¿Quién ha brincado? No ha brincado absolutamente nadie. ¿Se ha presentado alguna autoridad del heroico cuerpo de bomberos de Acapulco, Guerrero, al domicilio de este capitán? No. Se han hecho presentes con decir qué se necesita, unas muletas, un andadero, una silla de ruedas, una prótesis, ¿qué se necesita? No. ¿Para qué? Pero no fuera a ser este capitán de bomberos, no fuera el coordinador
de la Cámara de Diputados de Morena. Porque para hacerse un check-up, como él lo dijo, yo le llamo un chequeo médico. Pues ya saben cómo son mamilas los políticos, ¿no? Tienen que check-up. Bueno, un check-up se lo pudo haber hecho en el ISSSTE el güey. No, ¿qué pasó? No soy pueblo, güey. Me voy al hospital más caro que hay en México, al Hospital Inglés. Punto. Después pónganle 25 hospitales caros en la Ciudad de México, pero el más caro se llama Hospital Inglés. ¿Lo pagamos entre todos o lo pagó él? Porque dijo que había costado 28,000 pesos, pero nunca dijo quién los había pagado. Si la Cámara de Diputados, si él, o hizo una cooperacha entre los morenistas para pagar eso. Para él sí hay Hospital Inglés, pero para los trabajadores del Estado, ISSSTE y mala atención. Y para el pueblo que está asegurado, seguro social y pésima atención. Entonces, ¿a dónde vamos? Es increíble, increíble. Mejor una fundación Cantolvera y un señor Ezequiel Ramírez dicen, ni voy a ser más rico ni voy a ser más pobre, yo dono a una persona que no tiene los recursos económicos para poderse comprar una silla de ruedas, yo la dono. Me quiero imaginar, no sé si el cuerpo de bomberos de Acapulco Guerrero esté igual que el de Tepoztlán. Espero que no, porque aquí los bomberos se tienen que comprar su uniforme ellos, y el uniforme de los bomberos parece en falda de hawaiana, así de fácil. Ojalá y no estén igual allá en Acapulco Guerrero. Se presentaron para decir, oiga, no sé, unas muletas, una andadera. Lo siguiente va a ser una andadera, porque meterse al baño con la silla de ruedas, no sé cómo le vayan a hacer. Para conseguir ahora una andadera. De la prótesis, mejor ni hablamos, que lo ponga el Seguro Social, ¿no? No les importa una andadera, una silla de ruedas, una prótesis, que con el costo que tiene una prótesis, lo van a ofrecer, por favor. ¿Eso es el cambio que vamos a tener? ¿Esas son las autoridades que queremos? ¿Esa es la atención médica que requerimos? ¿Este es el apoyo? Eso es para un servidor público de 45 años de antigüedad. Pues los que somos pueblo, bueno o malo, porque a lo mejor, como dice el señor presidente, el pueblo bueno, entonces me quiero imaginar que los bomberos no son cuerpo bueno, no es pueblo bueno, porque nadie se acercó. Y es un capitán de bomberos. ¿Qué pasará con un elemento que acaba de entrar a bomberos? Y sucede que tengan que atenderlo médicamente, o amputarle algún miembro, o operarlo. Si lleva 4 meses, ¿lo van a hacer? Si no lo hicieron con alguien con 45 años de antigüedad, me quiero imaginar que sería difícil para que atendieran a un elemento de nuevo ingreso. Ahí están, nuevamente nuestro agradecimiento de GB Radio, de Radio Tepoztlán y de un capitán de bomberos de Acapulco Guerrero. Nuevamente nuestro agradecimiento a la licenciada Gloria Verónica Natividad Monge en la coordinación de control de gestión, y a nuestra buena amiga Claudia Álamo para que le brindaran la atención. Y mil gracias una vez más al señor Ezequiel Ramírez por haber donado esta silla de rueda que se está viendo ahorita en pantalla, y a la Fundación Cantolvera de nuestro buen amigo Miguel Canto. Increíble. Si esta es la 4T T, no me quiero imaginar cómo sea la 5ª. Pero dicen que estamos bien. Por lo menos el señor presidente dice estar feliz y que todo va increíblemente bien. Bueno, pues eso es increíblemente bien. No quiero ponerme cuando estemos mal. Temas, amigos, amigas, sobra.
Pues con la novedad que cacharon de compras a la presidenta nacional de Morena. Morena, un partido de izquierda, un partido que es del pueblo bueno, pues la cacharon de compras. Jacob Polevsky, mejor conocida en el bajo mundo como Citlali Ibáñez, ese es su nombre, Citlali Ibáñez. ¿Por qué se puso un nombre rebuscado? Bueno, se oye más aristocrático, se oye europeo, se oye bonito, ¿no? Jacob Polevsky. Bueno, qué raro que tendría de malo que la cachen de compras en un centro comercial normal, en un mercado sobre ruedas. ¿A qué güey soy? No lo conoce. Nada más el Palacio de Hierro. Una tienda del pueblo bueno, güey. A ver qué gente del pueblo bueno conoce el Palacio de Hierro. Creería yo que es más caro que el mismo Liverpool. Pero la presidenta nacional de Morena, Citlali Ibáñez, o llámele Jacob Polevsky, ¿cómo se va a ir, no sé, a su burra, güey? Eso para el pinche pueblo, no, yo me voy a Palacio de Hierro, güey. Y si recordamos, hace unos años que salió en la televisión de los bienes que compraba la maestra Elbester Gordillo, y que decían, es que trae bolsas Carolina Herrera de 50,000 pesos. O sea, la líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Del CENTE. Bueno, pues la señora Polevsky, pues se fue a comprar sus bonitas bolsas Carolina Herrera. ¿Me extraña? No me extraña. ¿Por qué? Porque para comenzar, no dudaría ni tantito en decir que se las compró de su propio dinero. Que conste que ella no tiene sueldo en Morena, ¿eh? Así de fácil, ella no tiene sueldo en Morena. Pero es una empresaria del Estado de México, que por dinero no para. Critico yo que se haya comprado una bolsa de Carolina Herrera de 50,000 pesos. No, si no fuera como todos los políticos doble cara. Tiene para comprarse una bolsa de 50,000, tiene para comprarse 50 bolsas de 50,000 y no le hace mella a su bolsillo, ¿eh? Es una mujer de una capacidad económica fuerte. Pero la doble cara, eso es lo que nos fastidia a los mexicanos. El pueblo bueno, y que también ella no se sube en aviones en clase turista. No. Ella se sube en Little Jets para hacer sus giras de Morena, y la doble cara. Si el presidente dice, y el secretario de Relaciones Exteriores dice, pues me voy a tener que ir en clase turista. Bueno, es su bronca. ¿Estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo. Pues Jacob Polevsky, un partido de izquierda, un partido del pueblo bueno, renta un Little Jet. Jacob Polevsky se compra bolsitas que cualquier dama de este país se los puede comprar de Carolina Herrera de 50,000 pesitos, ¿no? Dice la presidenta de Morena, Jacob Polevsky, fue vista en plenas compras en Palacio de Hierro con bolsas de Carolina Herrera, suceso que generó difusión viral en las redes. El testigo del momento, Luis Jiménez, publicó la foto en Twitter donde aparece la presidenta del partido en el poder cuando estaba por subir las escaleras eléctricas dentro de Carolina Herrera en la Ciudad de México en compañía de un hombre. La foto data del 14 de enero, bajo la leyenda: me encontré a la presidenta de Morena, andaba de comunista, de compras. Soy de izquierda, y arriba Fidel, y arriba Maduro, y arriba Evo Morales, y somos pueblo, y se van y se compran bolsas de Carolina Herrera de 50,000 pesos en el Palacio de Hierro. ¡Qué cinismo! Y que conste, a la señora le sobra el dinero para comprarse eso
y algo más que eso. Pero lo que no podemos seguir tolerando ni aceptando es la doble cara. No, yo también soy pueblo humilde, yo soy pueblo pobre, yo soy pueblo abnegado, y se van y se compran bolsas de Carolina Herrera, ¿no? Pues seguimos con la humildad de la doble cara de Jacob Polensky, comprándose bolsas de Carolina Herrera en Palacio Hierro. Insisto y reitero, le sobra el dinero a la señora para comprárselas, esas y 20 bolsas más, a donde ella se le venga en gana. Dinero le sobra. Es empresario en el Estado de México. Por la doble cara, ¿no? Eso creo que es lo que más nos molesta. Que nos dicen, nos prometen, nosotros somos pueblo igual que ustedes. No, pueblo pura madre, ¿no? Para comenzar, para cargar 2 bolsas Carolina Herrera lleva chalán. Nosotros vamos al mercado sobre ruedas y vamos cargando uno, ¿no? Pero ella, para cargar 2 bolsas vacías, lleva un chalán para que se las baje. A propósito, mañana es su cumpleaños. Dice, entre quienes compartieron la imagen estuvo el expresidente Felipe Calderón, quien le dio un retweet, algo que sorprendió al mismo Jiménez. También compararon este momento con las declaraciones de Polensky contra la opulencia o sobre la austeridad. Otros usuarios recordaron cuando captaron a Ana Guevara, titular de la CONAVE, que fue vista también en Palacio de Hierro en pleno horario laboral. No, espérense. Horario laboral tenemos solo los mexicanos. Usted entra a las 8, sale a las 4. Usted entra a las 9, sale a las 6. ¿Por qué? Porque checamos a veces tarjeta, porque tenemos un patrón, porque tenemos a alguien que nos diga, espérame, estás en horario de trabajo. Pero los burócratas, los altos funcionarios, entran cuando se les da la gana, se van a la misma hora, y hacen lo que se les venga en gana, estén en horario de trabajo o no lo estén. Eso, ellos no tienen horario de trabajo, para pronto. Pues ahí está, opulencia o austeridad. Bueno, yo recuerdo que el señor presidente, cuando era candidato a la presidencia de México, decía a la austeridad republicana. Ah, cabrón. Pues ahora ya la austeridad republicana se llama Palacio Hierro o se llama bolsas de Carolina Herrera. Y aquí está en la foto, ni cómo decir nada. La misma Jacob Polensky no dijo, esta boca es mía. Dicen que el que calla, otorga. ¿Esa es la austeridad republicana? Pues al parecer, sí. Aquí hay un reportaje del periódico El Financiero, al que no quiere ni tantito el señor presidente López Obrador, con un excelente reportaje, para mí, de un extraordinario periodista, Raimundo Riva Palacio. Dice, estrictamente personal mi opinión, qué vergüenza. Ese es el titular de su escrito. Y dice, la comparecencia de Piedra Ibarra es una vergüenza para la democracia mexicana, uno de los emblemas del nuevo México que se construye a partir del cinismo, la ignorancia, la incompetencia y la soberbia. Recordemos que Rosario Piedra Ibarra era, hasta el 2018, candidato a una diputación federal por parte de Morena, y que el presidente López Obrador la designó dentro de la terna para ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que ganó mediante un fraude. Me quiero imaginar que fue con Manuel Bartlett, le dijeron, oye, ¿cómo le hacemos para que se caiga el sistema? Les dijo cómo, y hacen el fraude electoral en el mismo Senado de la República. Así de fácil. Y resulta que Rosario Piedra Ibarra, activista política toda su vida, su madre Rosario
y Barra de Piedra a partir de que matan a su hijo. Iba a decir desapareció, ¿no? Matan a su hijo el 2 de octubre del 68, se convierte en una activista política de toda su vida, nunca encontraron el cuerpo de su hijo, se vuelve una mujer de izquierda, abiertamente, fue perseguida durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, una señora que nunca claudicó a su postura socialista y que encontró eco con el señor presidente López Obrador. Su hija nunca había salido en cámara, nunca había salido en cuadro, hasta donde se leyó en su currículum, no tiene una carrera universitaria, pero al hacer este fraude, dijo que no se necesita un abogado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es el contrapeso a las violaciones por parte del gobierno a la ciudadanía. Yo creo que más de uno nos quedamos perplejos, por no decir pendejos. Es decir, ¿cómo que alguien que está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos no requiere que sean abogados? Requerirían que todos fueran licenciados en Derecho. Si no, ¿cómo van a ver las violaciones a los derechos humanos? Bueno, dice Rosario Piedra Ibarra rindió su primer informe de actividades como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante el Pleno de la Comisión Permanente. Morena, el partido en el poder que le impuso en el cargo, no se cansó de aplaudir. La oposición de protestar. La activista dijo que el modelo de derechos humanos creado hace 20 años, perdón, no fue hace 20 años, fue hace 30. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se creó en el año de 1989, se creó e inició actividades el 1 de enero de 1990. Perdón, pero no es decir lo mismo 20 que 30. Y la señora Rosario Piedra Ibarra se equivocó al decir es que el modelo de los derechos humanos creado hace 20 años no, fue hace 30. Está agotado y debe de cambiar. ¿Para dónde va? Para lo que quiera su patrón, el señor presidente. Acabar con la CNDH, parte de las reformas democráticas de la segunda generación, y que los derechos humanos regresen a la tutela del Ejecutivo. De esta forma, la defensa de las garantías será discrecional, limitada y perjudicial para la nación. Y espérense tantito, porque el señor presidente López Obrador ya dijo que como Comisión Nacional de Derechos Humanos desaparece el nombre. ¿Por qué? Porque es fifí, porque no la creó él. Así de fácil. Se creó en el mandato de Carlos Salinas de Gortari, pero no la creó Carlos Salinas de Gortari. La Comisión Nacional era ya internacional y se implantó en México por la cantidad de violaciones que se hacían las autoridades en contra de la ciudadanía. Recordemos aquellos famosos pasillos de la calle de López 12, donde estaba la PGR, ahí en el centro del DF. Recordemos de los separos que había en la PJ, que estaba en Niños Héroes, que cuando se cayó había en los sótanos, había muchísimos detenidos, que nunca se hablaba y que nunca aparecían. O, vámonos un poquito atrás, en los separos de Tlaxcuaque, donde se cometían cualquier cantidad de arbitrariedades. Por eso se creó en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo hay en la gran parte del mundo en donde se diga hay un poquito así de democracia. Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿ese nombre se lo puso Carlos Salinas? No, la puso la ONU. ¿La implantó Carlos Salinas? No, fue instrucciones de la ONU. Pero todo lo que huela a pasado es malo. La cuarta T tiene que tener su propia idiosincrasia, sus propias
sigla su propio todo. Algo del bienestar le van a poner, porque es la palabra de este sexenio. Y no tardan ya en cambiarle el nombre a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dice, para que el presidente acabar con la CNDH, parte de las reformas democráticas de la segunda generación y que los derechos humanos regresen a la tutela del Ejecutivo. De esta forma, la defensa de las garantías será discrecional, limitada y perjudicial para la nación. La comparecencia de Piedra Ibarra es una vergüenza para la democracia mexicana y uno de los emblemas del nuevo México que se construye a partir del cinismo, la ignorancia, la incompetencia y la soberbia. Las 4 categorías definen a la presidenta de la CNDH como incapaz de articular un discurso propio y que repite como merolico los postulados presidenciales. Lo más importante para ella, según sus jerarquías, es apegarse a la austeridad republicana. Ahí está la austeridad republicana, con bolsas de Carolina Herrera. El cinismo es la incongruencia de nuestro país. Disminuyendo presupuestos y eliminando herramientas de trabajo, como teléfonos celulares y automóviles blindados. Piedra Ibarra dijo que eran automóviles de lujo, acomodándose a la narrativa oficial, pero mostrando lo primitivo de su pensamiento. Hablar de ello no es lo de menos. El blindaje, como los bonos y estímulos que también eliminó, eran proporcionados a un grupo de funcionarios de la CNDH porque, en la primera instancia, era la única defensa frente a atentados. En la segunda, como compensación porque diariamente se jugaban la vida. Ni ella ni su equipo requieren de ello, porque la defensa de los derechos humanos es cosa del pasado. No necesita medidas de protección para minimizar los altos riesgos, porque no los va a tomar. Ya lo estamos viendo. No ha hecho nada durante su gestión, salvo desparramar solidaridad con víctimas, sin tomar acciones para ir tras sus victimarios. Las acciones cautelares y las recomendaciones se han ido al mínimo. Por su analfabetismo legal, encontrarse es inconmensurable. Hace unos días ordenó la revisión de la recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa, porque dijo, no existe un método para calificar su estado o nivel de cumplimiento. Piedra Ibarra no está enterada siquiera de los asuntos de mayor relevancia que hizo la CNDH durante el último año. La investigación, de acuerdo con 4 artículos de la normatividad del organismo, está cerrada y concluida. Presentó sus recomendaciones, resultado de un trabajo cuyo documento base tiene 1 millón de páginas, y se ajustó al reglamento. Las conclusiones fueron reconocidas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quienes dijeron que aportaban elementos importantes para profundizar en una nueva investigación. Piedra Ibarra se ha convertido en un dique en la vigilancia y protección de los derechos humanos. Desde que llegó al cargo el 12 de noviembre pasado, la CNDH prácticamente se ha paralizado. El momento más notorio quedó evidenciado el miércoles, cuando se presentó el pleno de la Comisión Permanente, y la prensa le preguntó insistentemente su posición sobre la violencia contra los inmigrantes centroamericanos en la frontera con Guatemala. La señora guardó un silencio inexplicable, ignorando repetidamente los cuestionamientos. Después de casi 24 horas, la CNDH emitió un comunicado donde condenó todo acto de violencia contra los inmigrantes y exhortó a las autoridades a evitar violaciones a los derechos humanos. Tardó un día. Me quiero imaginar que porque tiene la misma fluidez de plática, de discurso, que el señor presidente López Obrador. Pero cuando se le cuestionó, oiga, está habiendo violaciones a los derechos humanos de los migrantes, no dijo nada. Se quedó calladita. Dicen que calladita se ve más bonita. Yo creo que ni calladita. ¿A dónde vamos a parar? Otra vez con un Arturo Durazo, otra vez un Jorge Carpizo en la PGR. ¿A dónde vamos a llegar? Otra vez. A que lo agarren a cachetadas
¿Y cuántos de nosotros hemos tenido conocidos, amigos, familiares, que los firmaban lo que les pusieran enfrente porque firmaban? Porque si no estaban los toques, estaba la máscara del diablo, el pozo. ¿Cuántas cuestiones de esas que, por desgracia, aún siguen existiendo, aunque en muchísimo menor cantidad que las que había antes? Antes de que existiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues llegó el momento de decirle adiós a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que le pongan un nombre acorde a la Cuarta Transformación, porque ya se va a acabar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y volver a la ley Garrote, a la ley Pozo, a la ley Toque. ¿Cuántos y cuántos, perdón, que no creo pecar en exageración, cuántos inocentes firmaron porque sacaron sus declaraciones a bola de golpes, a bola de toques, con la bolsa de plástico en la cabeza, con el pozo? Yo vi una cantidad impresionante de gente que había sido torturada casi hasta la muerte. Los que hemos visto eso, decimos, no puede, no vemos a un México sin que exista una comisión que defienda. Yo recuerdo un caso, lo llevé en 1989. No estaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ustedes pueden decir, 89, ay, güey, qué buena memoria tiene este güey. No, fue tan trágico que se me quedó grabado de por vida. Un maestro de la Universidad Veracruzana tuvo el gravísimo error de irse de vacaciones con su esposa y sus dos hijos, un hijo y una hija, a Cancún. Se hospedaron, se regresaron al puerto de Veracruz, no, a Jalapa, isla de Jalapa. Y a los 3 o 4 días fueron y lo detuvieron, porque habían secuestrado a un industrial de Cancún. Se acreditó que esos 8 días que se tomó de vacaciones estuvo en el hotel, se fue con todos los gastos pagados, alimentos, un hotel, todo, y salimos en 2 o 3 ocasiones nada más a conocer un poquito lo que era Cancún. El gerente del hotel ratificó su dicho, pues fue encarcelado por secuestro. ¿Por qué? Porque firmó. ¿Qué firmó? Lo que le pusieron enfrente. Él se enteró lo que había firmado en la declaración preparatoria ante el juzgado. No supo lo que firmó. Me voy a abstener de todo lo que tuvo que pasar él, porque pasó un dolor espantoso y no firmaba. Hasta que dijeron, o firmas o violamos a tu esposa y matamos a tus hijos. Y si le hubieran dicho que también había matado a Colosio, también lo hubiera firmado, ¿eh? Fue una situación increíble. Se presentó el rector de la Universidad Veracruzana al juzgado a decir, un ejemplar, un catedrático ejemplar en ingeniería, ¿no? El gerente del hotel, siempre lo veíamos, al personal del hotel siempre estaba en la alberca con su familia, en los restaurantes, alguna actitud sospechosa, no.
Agarraron al primer pendejo que se les encontró y lo clavaron. Yo le decía, ingeniero, tenemos todo a favor. No hay nadie que lo señale. No hay nadie que diga que usted fue. Una investigación que determinó esto y que usted firmó porque si no mataban a sus hijos. Dije, no creo que haya ningún problema. Qué equivocado estuve. Lo sentenciaron a 40 años. No había la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Llegó golpeado desde el último cabello de la cabeza hasta los pies, torturado hasta decir ya basta, con huellas de tortura que cualquiera que lo vi, que cuando lo vimos en la mesa de práctica, dijimos, ¿qué le pasó a este güey? Lo atropelló un tren. No, fueron unos agentes que le pusieron una madriza que no se la acababa. ¿Le hicieron un peritaje médico? No. No existía la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuántas? Los que ya suman los 50. Recuerden a Arturo Durazo Moreno, ¿no? El negro Durazo. Y los famosos calabozos de Tlaxcuaque. No había derechos humanos. A partir de que hubo, ha ido disminuyendo gradualmente, de poco en poco, y pudiésemos decir que hasta el año 2019 ya la tortura en México no es que estuviera abolida, pero ya son casos esporádicos la tortura en México. Ahora quién sabe. Dice, los funcionarios de la CNDH en la zona, que aún no han sido purgados por la nueva presidenta, recabaron las quejas de los inmigrantes que no fueron suficientes para obligarla a tomar una posición hasta el jueves, tras la andada de críticas por su mutismo. Piedra Ibarra es la funcionaria ideal para el presidente López Obrador, que se ha dado la tarea de colonizar los organismos autónomos que servían de contrapeso a los abusos del poder, con personas de capacidad cuestionable cuyo principal atributo debe ser la subordinación sin pudor. La CNDH, que critica a López Obrador como un instrumento inservible, repetido por su empleada, se enfrentó en el pasado al ejército, en el caso de Tlatlaya, a la Policía Federal en el caso de Tanguato, y a la Marina por ejecuciones extrajudiciales, por citar solo unos cuantos ejemplos, y se había convertido en un observador incómodo del gobierno federal. La llegada de Piedra Ibarra cancela esos trabajos y esos avances que costaron mucho a muchos. Primero, mientras le convino al señor presidente que estuvieran para criticar al gobierno, a los gobiernos federales anteriores, ahí están. Ahora, que puede ser un organismo autónomo que lo critique a él, ya no le gustó. ¿A quién pongo? A alguien que pueda solventar las cosas, no ser una piedrita en el zapato, como lo fue para Vicente Fox, como lo fue para Ernesto Zedillo, como lo fue para todos los expresidentes anteriores. Fue una piedra en el zapato la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora ya no. Increíble. Es paradójico que Piedra Ibarra, cuyo hermano Jesús fue víctima de los abusos del poder durante la Guerra Sucia en los 70s, insulte la memoria de quienes optaron por las armas con un método para cambiar el estado de cosas, y repudie con su servilismo la lucha para construir mecanismos a favor de los derechos humanos. Sin embargo, no es ella a quien hay que reclamarle en la última instancia, ni siquiera al presidente, a quien los derechos humanos le dan urticaria. Los principales responsables de esta aberración es la democracia mexicana, son los senadores, que tuvieron en sus manos impedir que Piedra Ibarra llegara a la CNDH. ¿Qué hicieron? Una marranada.
En la votación del 7 de noviembre hubo quórum con 116 senadores y necesitaban de una mayoría calificada de 77. Pero como no la alcanzaron, se repitió la votación, sin 2 de los senadores iniciales en el Pleno, con lo que alcanzaban la mayoría calificada de 76. La votación fue en papeleta, que oculta quién de la oposición por miedo o por componenda le dio su voto. Ganó la infamia. En ellos descansará el responsable de destrucción del mecanismo que salvaguardaba las garantías individuales. Piedra y barra, mientras tanto, seguirá navegando en el cinismo característico de la época. Qué duro reportaje, pero qué cierto reportaje de Raimundo Riva Palacio, fechado el 24 de enero del 2020 en El Financiero. Vamos a citar todo de donde sacamos nosotros la información para que sea perfectamente corrobable. Lo leí estricto. Di mis opiniones, pero no le puse ni palabras ni le quité palabras. Qué increíble, qué irresponsabilidad. Primeramente por los senadores, primeramente por el presidente, que fue quien promovió dentro de la terna a Rosario Piedra Ibarra. Qué irresponsabilidad de los senadores de ratificarlo. Qué irresponsabilidad de la señora al decir, no quiero ni abogados, no quiero que me cuestionen, y cuando me pregunten algo, denme 24 horas para pensar a ver qué es lo que digo, o a ver qué me dicen mis asesores, o a ver qué me dice el señor presidente que tengo que decir. Qué increíble, ¿no? Esto sí es desastroso, como mucho de lo que está pasando, por desgracia, en nuestro país. Una más, que ahora que desaparezca la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a ver qué es lo que va a pasar. Otra vez a tenerle pánico a la policía, a tener que firmar en blanco, a que nos digan de que somos culpables de lo que ellos quieran que nosotros seamos culpables, porque siempre lo he dicho, en un separo se acabaron los hombres, Uno dice, yo aguantan los toques, después el pozo, después las hojas de bambú, y tantos artes de convencimiento que tienen los cuerpos policíacos, que termina usted por decir, es más, dice usted que le quemó usted los pies a Cuauhtémoc, para pronto, ¿no? Estoy chingando, yo hasta Cuauhtémoc me voy, güey, sin bronca. Para eso sirve la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que no seamos culpables de la muerte de Cuauhtémoc, ¿no? ¿Quién mató a Madero? Yo también, güey. A Pino Suárez también, güey. ¿A quién me quieran poner? Hasta Kennedy me lo chingué, güey. Y alguien sin el más mínimo conocimiento le quita a un organismo autónomo su autonomía para regalársela y ponerse de tapete ante el señor presidente López Obrador. ¡Qué vergüenza da! Pero hay que salir en las mañaneras a decir que estoy feliz, va que va, me canso ganso, todo vamos bien, feliz, el pueblo bueno, mis adversarios. Qué palabras tan vacías y tan pobres. Pues vamos a seguir con la política. Dice, la cuarta T se equivoca de enemigo. Lo escribe en su columna de Canela Fina Rubén Cortés. Lo puede usted ver en el portal de López Dóriga Digital del día 21 de enero de este año. Dice, la Cancillería celebra que deportó a 110 migrantes porque entraron a la fuerza al país. Al mismo país donde el presidente les ofreció que donde come uno, comen dos. Y visas a los centroamericanos pobres que salen de su país porque no tienen alternativas. Y aquí tendrán trabajo.
Obviamente fueron discursos de campaña. ¿Se pueden hacer realidad? Pues primero tendríamos que decir, donde come uno, comen dos. Donde come uno, hay 30 millones de hombres y mujeres en nuestro país en extrema pobreza, que comen un día sí y un día no. Entonces creería que por elemental lógica, primero tendríamos que darle de comer diario a esos 30 millones de hombres y mujeres en extrema pobreza. ¿Y por qué no? Si después de ello hay para los hermanos centroamericanos, bienvenidos. Bienvenidos, porque ahorita nos estamos quejando de que ya devolvieron 2,000 a Guatemala, ya viene otra caravana con otros 2,000. Pero hay más de 15 millones de indocumentados compatriotas en Estados Unidos. ¿Qué no nos gustaría que los echaran como está echando la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina o la PGR, como le quieran llamar, porque traen de todas las insignias? Llevan a ser 7 meses que está la Guardia Nacional y todavía no nos pueden uniformar. Todavía traen unos escudos de la Marina, o las patrullas azules de la General de la República, de la Policía Federal, todavía salen insignias del Ejército, todavía ni siquiera los pueden uniformar. Pero dicen que donde come uno, comen dos. Pues en México hay 30 millones que no comen un día sí y un día no. Y si alguien yerra en el despliegue de la Guardia Nacional, se envían a 17,000 efectivos a apedrear, corretear y machacar migrantes en el Suchiate, mientras que los narcos queman vivos a 10 músicos en Chilapa, incendian 22 y 7 autos en Madera, expulsan a sus casas a 143 en Cirándaro, y la Cancillería celebra que deportó a 110 migrantes que entraron a la fuerza al país, al mismo país donde el presidente les ofreció que donde come uno, comen dos, y visas a los centroamericanos pobres que salen de sus países porque no tienen alternativas y aquí tendrían trabajo. Sin embargo, el gobierno deportó el pasado año a poco menos de 250,000 de migrantes que pretendían cruzar México para buscar una vida mejor en los Estados Unidos, como hicieron durante todos los gobiernos anteriores y exhortados desde la oposición que quienes hoy gobiernan. Por mientras estaban como oposición N cantidad de partidos, no decía nada. ¿Qué hubiera pasado en la administración que ustedes gusten y manden? Hubieran hecho lo que hicieron con los migrantes desde el domingo para acá. ¿Qué hubiera hecho Morena si Peña Nieto, Calderón, Fox, quien sea, bueno, nada más con el expresidente Peña, porque antes no existía Morena? ¿Qué hubiera pasado si en el primer año de gobierno del expresidente Peña hubiera sacado a 250,000 de centroamericanos del país? Se le hubieran ido a la yugular, pero con todo. Pero ellos eran oposición. Ahora que son gobierno, dicen van para atrás, punto, se acabó. No tienen voz, no tienen voto, no tienen nada, güey. Pero ya en el gobierno aquella oposición ha cambiado de parecer y lo explica a través de la Cancillería. Si quieres cruzar nuestro territorio, te tienes que registrar. Si quieres cruzar nuestro territorio, tienes que decir a qué vienes. Si quieres cruzar nuestro territorio, tienes que decir por qué vienes. Y probablemente lo que te vas a encontrar es que te vamos a decir que no, porque le vas a crear un problema a nuestro país. Pero apenas en el 2018, esos migrantes que hoy son apedreados, correteados y machacados contra el suelo para impedir que entren a México, recibían la tarjeta de visitante regional que les permitía la estancia temporal aquí en lo que llegaban a los Estados Unidos. En cambio,
Hoy la Guardia Nacional revisa camiones para rastrear migrantes y les lanza gas lacrimógeno, cuando hasta el 2018 los llamábamos hermanos centroamericanos, lo cual ya les granjeó el actual gobierno una felicitación del presidente de los Estados Unidos. Lo comentábamos el miércoles. Y no hablo del señor presidente López Obrador. Hablo de él y de cuantos antecesores tuviera. Hemos sido títeres, los expresidentes de México han sido auténticos títeres de los presidentes en turno en los Estados Unidos. Lo que se les venga en gana que hagamos, lo hacemos. ¿Por qué? Creo que fue el único acertado que hizo López Portillo. Si nuestro mayor problema es tener 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Ese es nuestro mayor problema y nuestra mayor desgracia. Fue lo único cierto que hizo durante 6 años. Ahora, el muro está avanzando y es más fuerte, más resistente y mucho más barato. A veces cuando no tenemos el dinero hay que buscar lo más barato. Cambié el diseño y es hasta más hermoso. Recuerden que durante la campaña de Donald Trump, su principal lema de campaña iba dirigido a los blancos extremistas de los Estados Unidos. Un muro que divida a México de los Estados Unidos a modo de que no queremos un prietito más en nuestra tierra. Esos prietitos, que son los que hacen el trabajo que ningún gringo quiere hacer. Y no hablo solamente de los mexicanos y centroamericanos. ¿Quiénes son los que lavan las cocinas? ¿Quiénes son los que pintan las fachadas de los edificios? ¿Quiénes lavan los vidrios en los rascacielos? ¿Quiénes son los jardineros? ¿Quiénes son los que hacen el trabajo pesado? Los latinos, los mexicanos, los centroamericanos. Una película formidable. Un día sin mexicanos en Los Ángeles. Se paraliza. Ya mejor ni hablamos de un día sin mexicanos con los gringos. Se vuelven locos. ¿Quiénes son las niñeras? Las latinas. ¿Quiénes son los trabajadores de la casa? Las latinas. ¿Quiénes son los choferes? Los latinos. ¿Quiénes son el último escalafón laboral? Los latinos. ¿A quiénes son a los que menos les pagan? A los latinos. Siempre lo he remarcado. Lo primero que se tiene que hacer en México es buscar nuevos horizontes. Lo segundo que se tiene que hacer es que no hay forma de cómo ofrecer un perdón a nuestros connacionales que están trabajando, que se han ido a trabajar a los Estados Unidos, muchos de ellos que fallecieron en su intento por no haberles brindado la oportunidad en su país, porque se tuvieron que ir a otro, porque en su país estaban muriendo de hambre. ¡Qué vergüenza! A esos son a los que los expresidentes les deben de ofrecer una disculpa eterna, que no fueron capaces de crear fuentes de trabajo en su país, siendo la 15ª economía del mundo. No somos el número 100 en economía, no, somos la economía número 15. Bueno, hasta ahorita. Quién sabe en el 24. Hay que pedirles disculpas, hay que pedirles perdón. Porque se tuvieron que dejar familias, casa, hermanos, hijos, mujer, todo, para ir a tener un trabajo más estable, para poder sacar a su familia adelante. Y hay más de 15 millones de hombres y mujeres trabajando en los Estados Unidos que son mexicanos, orgullosamente mexicanos. Y ahora, aquí están primordialmente los hondureños por gusto. Vemos a mujeres cargando bebés, parejas llevando con niños pequeños, caminando desde Honduras, 3 días para llegar a Guatemala.
para que pongan a la Guardia Nacional, que yo no dudo de que sea una buena idea, de que aún no funciona como Guardia Nacional, aún no funciona, porque no se han hecho las bases, así de fácil. Pero si uno es delincuente, en lugar de un balazo es un abrazo. Aquellos que hacen destrozos en la vía pública los van a acusar con sus abuelitas. A eso sí. A los migrantes hay que sacarlos, güey. Punto. 250,000 el año pasado. Ahorita llevan más de 2,000. Y se los dije, en Animal Político del miércoles, está la fotografía en donde uno de Guardia Nacional está pateando a un migrante que iba corriendo ya de regreso. Lo va pateando. Y el presidente dice, no es cierto. No tengo esa información. Pues carajo, señor presidente, métase a internet. No, porque Animal Político, o LópezDóriga.com, o el Universal, o el Financiero son fifís, son chayoteros. A lo mejor le dieron una lana al de la Guardia Nacional para que lo pateara y tomar una fotografía. Que como no hay un hombre y mujer en el gabinete que tenga los pantalones bien puestos y que diga, no, señor presidente, está usted mal. No hay. Hubo uno, Carlos Ursúa. ¿Y qué creen? Renunció. O lo renunciaron. El único que dijo, no, señor presidente, usted está mal. Órale, güey, quien no está conmigo es mi enemigo. Hasta afuera. Nada más de la Secretaría de Hacienda. Nada más. Catedrático del ITAM. Casi nada. ¿Quién se atreve a decirle que no al presidente? Felicitaciones. Felicitación cara, pues México está violando el acuerdo migratorio de Marrakech, que le obliga a permitir el paso de los migrantes por territorio nacional. Así yo no lo celebré, yo tampoco lo firmé. Ahí está el Tratado de Marrakech. ¿Se va a acabar el problema de la migración? No. No por mientras haya gobiernos antidemocráticos, corruptos, en donde una clase privilegiada se hace multimillonaria y el resto del pueblo se muere de hambre. Lo hay en Asia, lo hay en África, en donde la migración hacia Europa está al tope. Punto. Y no los sacan de Europa. Los ponen en campos y conforme va viendo alguna forma de trabajo, los van sacando a trabajar. Aquí en México, por las instrucciones del presidente gringo, no pasa un centroamericano. Punto. Se acabó, güey. ¿Por qué? Porque son las instrucciones del presidente de los Estados Unidos. Aunque hay que destacar, con todas sus letras, la honrosa excepción que representa dentro del grupo gobernante la voz del diputado Porfirio Muñoz Ledo. La salvaje agresión cometida por la Guardia Nacional contra refugiados hondureños y la aprehensión de más de 400 en una violación al artículo 11 de la Constitución y de los tratados internacionales que se han suscrito. Y que conste que Porfirio Muñoz Ledo no es de derecha. Ha sido un hombre de centroizquierda. Y que ahora por conveniencia o por lo que quieran, ya es de izquierda. Pues ya se antepuso y se contrapuso contra el señor presidente. Y aquí tengo lo dicho por el señor presidente a Porfirio Muñoz Ledo. Respeto su opinión, pero no la comparto. Dice, ese vandalismo configura varios delitos que deben ser perseguidos. Sí, la Guardia Nacional apalea a migrantes de moral, mientras que en sus narices mataron a 34.582 personas el año pasado. Qué duro.
¿Y alguien dice algo? Nadie dice pío. ¿Qué va a pasar con los migrantes? Van a seguir entrando. Primero creyeron que con 800 elementos de la Guardia Nacional iban a parar la migración. No les sirvió para bendita sea la cosa. Tuvieron que mandar a 17,000. Es decir, que si están entrando 2,000 migrantes, pues le toca 5 guardias, 5 personas de la Guardia Nacional por migrante. Considerando que entre los migrantes hay mujeres y niños. Pues aún así le tocan a 5,000 por cada a 5 elementos por cada migrante. Hasta que por desgracia no vaya a haber un alguien que por un empujón, por un altercado, por un malentendido, un elemento de la Guardia Nacional le vaya a pegar a un niño o a una mujer y se vaya a armar la de Dios es Padre. En el momento que hay una confrontación así, va a haber problema. Ya dispararon gases lacrimógenos contra mujeres y niños. Vamos de mal en peor. Como lo comentábamos en el bloque anterior, nadie tiene los pantalones para enfrentarse al señor presidente López Obrador. Aquí voy a leer en el portal de Dóriga Digital, hace 5 horas, dice: AMLO dice respetar la opinión de Muñoz Ledo sobre la Guardia Nacional, pero niega una reunión con él. Volvemos a ingerir. Ahorita vamos a ver qué es lo que viene en ese artículo, pero él como presidente y Porfirio Muñoz Ledo como el personaje que más conoce de la política en México, que ha tenido cualquier cantidad de puestos desde 1970 con Luis Echeverría. Llegó a ser secretario de Educación Pública, ha sido senador, ha sido diputado, ha sido embajador, ha sido de todo. Conoce. Estoy de acuerdo con sus formas, no estoy de acuerdo, pero que es un conocedor de la política mexicana. No creo que actualmente haya otro que sepa tanto como él. Dice: Andrés Manuel López Obrador indicó que respeta la opinión de Porfirio Muñoz Ledo sobre la presunta represión de la Guardia Nacional contra migrantes. Durante su tradicional conferencia de prensa matutina de este viernes, el mandatario dijo que Muñoz Ledo es un dirigente excepcional, un hombre de lucha que sabe muy bien que a la libertad no se implora, la libertad se conquista. Este jueves, en entrevista con Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula, el legislador indicó que lo ocurrido en Chiapas con los migrantes hondureños tiene una relación directa con Estados Unidos y la amenaza de aumentar los aranceles y sobre una posible reunión con Muñoz Ledo, el presidente López Obrador dijo que lo hará cuando haya oportunidad, pues sus adversarios andan a la caza de errores. Recordemos que Porfirio Muñoz Ledo fue el presidente del Congreso el año pasado y fue por peso político. Si alguien con ese peso político está diciendo eso, y el presidente dice: ah, caramba, yo tengo otra información, a ver, señor diputado, véngase a Palacio Nacional y explíqueme el por qué lo dijo. ¿Tiene usted los elementos? ¿Tiene usted las pruebas? ¿Tiene usted los argumentos como para decir esto en conferencia? Sí, a verlos. Podrá estar o no de acuerdo el presidente, pero escucharlos. Pues dice: no me reúno con él, punto, se acabó. ¿Por qué? Porque sus adversarios andan a la caza de errores. Hay que decirle al señor presidente que él, como todos nosotros, podemos cometer errores. Y que no todos los errores son de mala fe. Y que no de todos los errores son con la intención de lesionar a alguien. Pero cometemos errores. Punto. Que los adversarios
Aquí no hay adversario, señor presidente. Aquí somos hombres y mujeres, que usted es la máxima expresión, la máxima envergadura del país, como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Aquí no hay adversarios. Hay quienes podrán estar de acuerdo en sus formas y hay quienes no podremos estar de acuerdo en sus fórmulas. Y a título personal yo lo digo. El señor presidente no es mi adversario. ¿Por qué va a ser mi adversario? Porque pensamos diferente. Eso no es ser adversario. Punto, se acabó. Pensamos diferente. Está bien. Yo desde aquí y él desde el máximo puesto que puede llegar un hombre o una mujer en nuestro país. Pero andan a la casa de errores. Pues perdón, señor presidente, pero en esta cuarta T, en un año, 2 meses, un año, 3 meses, ha estado plagada de errores. Como estamos sometidos a este escrutinio, tenemos que cuidarnos y no caer en ninguna provocación. Puedo ser rehén de lo que diga, aseveró. ¿Pero por qué va a ser rehén el señor presidente? Hay que saber, creo que una de las cosas peores que les pasan a todos los expresidentes o al presidente en turno es que no les gusta escuchar sus errores, no les gusta aceptar que se equivocaron. ¿Pero por qué? Se toma una decisión, habiéndola analizado, consultado, todo, se toma una decisión. Para eso es el señor presidente. Habrá cosas que digan, me salió bien, qué bueno, esa era mi intención. No creo que haya un presidente que haga las cosas con la intención de perjudicar o que le salgan mal. Pero no todo sale bien. No todo lo que haga el presidente está perfecto y todo es el aplauso, y hurras y las banderas y el abrazo. No. ¿Cuántos de nosotros que hemos querido hacer cosas buenas y que nos salen mal? Bueno, lo intentamos hacer bien, ¿no? Nos salió mal, es otro boleto. Afirmó que los elementos de la Guardia Nacional están resistiendo, pues no están utilizando la fuerza, han hecho muy bien su trabajo. ¿Y las fotografías, señor presidente? ¿Y las filmaciones que se hicieron, señor presidente? Yo no digo que los 17,000 miembros de la Guardia Nacional hayan cometido excesos. A lo mejor fue uno, a lo mejor fueron 20, no lo sé. No, tampoco se tiene ese dato. Pero que se cometieron excesos, sí se cometieron excesos, que no van armados, qué bueno que no van armados. Si no alguien, en estado de, no sé qué pasaría al recibir a 2,000 gentes que se ven en contra de uno se puede poner nervioso, qué bueno que no van armados. Pero, que digan, es que han hecho muy buen trabajo, la mayor parte creería que sí. Pero ahí están las fotografías, ahí están los videos, cuando se está lanzando gas lacrimógeno, cuando se está pateando a un centroamericano, cuando se están empujando a mujeres y niños para que retrocedan. Eso no es hacer bien las cosas, según yo. Reiteró que los enfrentamientos con migrantes solo fue un hecho, yo diría, aislado. Perdón, es aislado. Aceptemos la palabra del señor presidente, es aislado. Pero en un párrafo anterior dijo, han hecho muy buen trabajo. Pues, están haciendo un buen trabajo, pues, con sus peros, con sus salvedades. Hubo un poco de exceso en algunos de los elementos, que se va a hablar con los comandantes encargados de ellos para evitar que vuelva a suceder una situación así. Punto, se acabó. Ya se ha cometido el error, vamos a subsanarlo. ¿No? Creería. Reiteró que los enfrentamientos con migrantes son un hecho aislado y destacó que no se ha registrado personas lesionadas. No hemos tenido afortunadamente lesionados, se les está dando refugio, se les está dando atención médica. Yo tengo información que la Guardia Nacional ha actuado bien.
Aseguró que el canciller Marcelo Ebrard informó sobre esta situación y que se ha resuelto bien el problema, respetando los derechos humanos de los migrantes. El mandatario rechazó que existiera una crisis humanitaria por esta situación. Declaraciones de Rosario Piedra Ibarra sobre el tema, lo que comentábamos al principio del programa, ¿no? Se tardó 24 horas en decir Rosario Piedra Ibarra que no había pasado nada. 24 horas sobre la pregunta expresa, 24 horas después contestó. Hasta que le dieron la respuesta desde Palacio Nacional. Dice, no coincido con ella, pero respeto su punto de vista, apuntó. De hablar con Porfirio Muñoz Ledo, ya dijo, no tengo nada de qué hablar con él. Como tampoco tiene nada que hablar el señor presidente con la familia Levarón y con Javier Sicilia y con 150 hombres y mujeres que han matado a algunos de sus familiares. Ya van a entrar a la Ciudad de México, se está esperando su llegada a Topilejo por ahí de las 8 de la noche. Ya dijo, no los voy a recibir para que no me falten al respeto. Creería yo, gravísimo error. Van 150 hombres y mujeres caminando en la carretera para decir alto a la violencia. No van pidiendo un hueso, no van pidiendo un favor, van exigiendo que ya no haya más violencia. Y ya dijo, no me voy a prestar para ese show. ¿Show? Señor presidente. El que vaya la familia Levarón, que mataron a 3 mujeres, a 3 madres de familia y a 6 menores de edad. ¿Ese es un show? Un show es que le mataran a un hijo, a un poeta en Cuernavaca, Morelos. ¿Ese es un show? Un show es que vayan 150 madres a decirles, mataron. Salió una caravana y entrevistó a una señora que dice, es que mataron a mi esposo por unos pinches tenis. ¿Eso es show, señor presidente? ¿Y no quererlo recibir en Palacio Nacional? ¿Eso es un show? Porque a lo mejor le faltan el respeto a la envergadura presidencial. Pues mire que sí considero palabras fuertes han sido de la familia Levarón. Y a la familia Levarón usted las aceptó en Palacio Nacional y usted fue a Chihuahua a hablar con ellos. ¿Por qué? Porque eran 3 madres y 6 menores. Y aquí que son 150, que una señora dice, me quedé viuda desamparada porque mataron a mi esposo por unos tenis. Y dicen, es un show. El que vayan a reclamar, que hubieran venido a reclamarle al expresidente Peña, al expresidente Calderón, o que le vengan a reclamar a usted, y me voy a ir a un extremo, hasta con palabras altisonantes, por no haber puesto un fin a la delincuencia, no haber puesto un fin a tantos homicidios, más de 35,000 homicidios en el 19, por la falta de operatividad, por la falta de formas para detener a la delincuencia. Lo hablamos el miércoles. Eso es culpa de las autoridades, no es culpa del pueblo. Es culpa de las autoridades, en donde estamos viviendo en una crisis de inseguridad, en donde les decimos a nuestros hijos, oigan, si van a tener que salir, salgan de día, no utilicen el transporte público de noche porque algo puede pasarles. De salir a las 11 de la noche, de eso mejor ni hablamos. No sé cómo están haciendo los centros nocturnos, no sé cómo se les llaman, los antros, o cómo le están haciendo los padres para agarrar y decir, me voy a poner una coraza y decir, pedirle al santo de mis devociones que la delincuencia no haga presa a mis hijos. O traten de no subirse al transporte público, o traten de no llevar de joyas, mejor ni hablamos, ya no alcanza para las joyas. No se lleven ni el reloj, hombre. Y darles un
teléfono de esos, ¿cómo le llaman? Chicharrones, esos de 100 varos, por si se los quitan, que se lleven ese teléfono. ¿Por qué? Por la inseguridad. ¿Provocada por quién? Por las autoridades. Y si hay alguien, insisto, en anteriores administraciones o en la actual administración, en donde llegue un padre de familia y diga, a ver cuándo carajos hacen algo, no es faltarle el respeto a la envergadura presidencial. Acuérdense que los hombres y mujeres de nuestro pueblo, el pueblo bueno, como se dice en la cuarta T, van a parir al Hospital General, a un hospital del extinto Seguro Popular. No se van a Houston, ¿eh? No. No se van al Hospital Inglés, no, tampoco. Se van a un hospital general. Punto. No llevan escolta, no, tampoco. No tienen que subir en transporte público, sí, el pueblo sí. No traen bolsas Carolina Herrera, no. No he visto al pueblo. Vaya usted aquí al centro de Cuautitlán, México, y agarra unas bolsas de 200, 300 pesos que están bien bonitas. No. Esa pinche bolsa es del pueblo, güey. Yo tengo que tener una que diga el insignia de Carolina Herrera, para que vean quién es aquí la ley. Y dicen, no vayan a faltar respeto a la envergadura presidencial. Pues nos ha sobrado razón para faltarles al respeto a esta y a cuantas autoridades anteriores han existido, ¿eh? Porque gracias a las anteriores que no hicieron ni madres, estamos como estamos. Nos quejamos con el expresidente Peña, que dejó con 28,000 muertos al año, y ahora tuvimos 35,000. Y nos encomendamos al Eterno para que este 2020 pues ya no aumente, ¿no? Porque ¿qué creen? En México, un país en paz, cada 4 horas matan a una persona. Cada 4 horas. Pero, y si me faltan al respeto, pues me quiero imaginar que su hijo se fue a Houston por seguridad. ¿O no? Merecemos algo mucho mejor, y no veo ni para dónde hacernos. No le veo para dónde. Pero el querer transformar a México en 6 años no lo va a lograr, no se va a lograr, y todo se va a quedar a medias. Ya en abril ahora se va a comenzar el Tren Maya. Perdón, ¿y dónde está la consulta del pueblo bueno? Porque en Campeche dijeron ni madres. ¿Y la consulta del pueblo bueno? ¿Es va que va? Me canso. Yo diría que es fideos o jodeos, y fideo ya se acabó. Ahora en abril comienza la construcción del Tren Maya. No nos merecemos esto. No nos merecemos que haya 30 millones de hombres y mujeres en nuestro país que coman un día sí y un día no. No nos merecemos que nos quiten la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No lo merecemos. No merecemos que haya como titular en la Comisión Nacional de Derechos Humanos un títere del presidente, que le quiten la autonomía. No merecemos que hayan quitado las casas de mujeres violentadas. No nos merecemos que hayan dicho que se pierdan 150,000 millones de pesos en el aeropuerto. No importa. No nos merecemos que se hayan tenido que pagar 60 millones de pesos por el avión presidencial FIFI. No nos merecemos muchas cosas. Hay que hacer cambios. Todo es perfeccionable. Todo. Pero al parecer, todo era malo. Todo. La reforma energética, mala. La reforma de telecomunicaciones, mala. La reforma educativa, peor. Todos son malos. Por el populismo. No creo que haya
peor síntoma que el populismo. Y estamos teniendo un populismo. No a los 2.000 o 4.000 migrantes que se esperan, no. Pero sí que viniera alguien como refugiado político y que ni las gracias diera. Eso sí. Ni las gracias, se fue como las chachas, ¿no? No me hallé, ya me voy, güey. ¿Cuánto costó? Se encripta y no se podrá divulgar al pueblo de México durante 8 años cuánto costó traer a Evo Morales a México y mantenerlo. ¿Por qué? Marcelo Ebrard dijo, no, yo creo que no se fue, yo creo que fue a atenderse a Cuba, algún malestar, perdón, que aquí en México no tenemos médicos o qué chingados. No nos merecemos. Hombre, nuestro buen amigo Francisco Solís de Chetumal dice: buenas tardes, Dick, felicidades por el programa. La consulta fue de risa en Chetumal. Me quiero imaginar, mi buen amigo Francisco, que fue como la que se hizo aquí en la Ciudad de México, un apatito en donde pusieron alguna carpa y fueron a decir, ¿quién el Tren Maya? Y una misma persona iba y ponía en su papelito ese ridículo 5 veces que sí, o iba a diferentes carpitas para poner 25 veces que sí. Fue un fraude, punto. Vamos a ver, el siguiente presidente dice, pues no me gustó el Tren Maya, güey, quítenlo, es que costó, no me importa lo que costó, voy a comprar otro avión presidencial, señor, pero ¿y ahora qué? No me importa que el otro lo haya vendido, yo quiero otro. Ni siquiera vendido, rifado, háganme ustedes ese pinche favor. Eso es lo que no nos merecemos los mexicanos, que jueguen con nuestro dinero. No es el dinero de ellos, es nuestro dinero. Ese avión no es de ellos, ese avión es de nosotros. El aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, no es de ellos, es de nosotros. Los 151,000 millones de pesos que se pusieron para hacerlo no eran de ellos, era de nosotros. Que ahora el de Santa Lucía va a costar 75,000 millones, no son de ellos, son de nosotros. Y nos dicen, ¿merecemos? No, no nos merecemos. Amigos, amigas, vamos a concluir los temas políticos para poder estar tranquilos este fin de semana en casa, para que mañana en la tarde una situación que en la primera fase que tuvimos me causó mucho gusto, algo raro. Cine en tu radio. Aquí la consulta fue de risa, solo pusieron 2 mesas y en lugares lejanos. La cuarta T, mi buen Francisco Solís, la cuarta T. Pero si eso lo hubieran hecho otras administraciones, se las hubieran comido vivos. Ay. Pues mañana a las 6 de la tarde, en nuestro Facebook de GB Radio, Cine en tu radio. 2 películas, una nacional de la India María y otro de terror. Eso. De 6 a 8, no tienen otra cosa que hacer, unas palomitas en su internet, en la computadora, en su teléfono, Cine en tu radio, obviamente, por esta su estación, GB Radio. Vamos a tener un nuevo programa. Lo va a conducir una doctora, una psicóloga, la psicóloga Silvia Harari, maestra en psicología, en psicoterapeuta, maestría en psicoterapia Geslat, no sé quién sea, especialista en sexualidad, especialista en disfuncionalidades emocionales
especialista en intervención de crisis, diplomado en comunicación. Esa va a ser nuestra locutora del nuevo programa Diversidad. Les vamos a ir soltando de poquito en poquito, y el día martes en la tarde, miércoles en la mañana ya estarán listos los spots para que vean un programa que va a estar bien interesante. Va a ser todos los jueves de 6 a 7 de la tarde, obviamente por esta su estación GB Radio, y se va a estar transmitiendo también por nuestra estación hermana Radio Tepozotlán, en donde se van a hablar de unos temas que muchos de nosotros quizás ignoremos, otros no entendamos. Va a ser debate, va a ser polémica y mucho más en este programa de diversidad. A ver si nos hacen el favor nuestros amigos y amigas radioescuchas de decir de qué cree que se vaya a tratar este programa. Va a ser los jueves de 6 a 7 y con repetición los sábados de 8 a 9 de la noche, igual por ambas estaciones. Diversidad. A ver si nos quieren hacer el enorme favor de escribirnos y decirnos de qué creen que se vaya a tratar. El logotipo está formidable, el eslogan del programa, no sé si lo tengan por ahí, no, se los debo para el lunes. Un eslogan muy interesante que nos hace reflexionar un poquito. Un programa que ya lo veníamos pensando desde hace rato, pero que no nos animábamos, no encontrábamos a la persona adecuada, a la persona ideal para llevarlo a cabo. Ya la tenemos, pues en vísperas del Día del Amor y la Amistad, inicia Diversidad. Acuérdense que a continuación, Área Chica 95.9, la polémica del fútbol, con Raúl Padilla Gómez, mejor conocido como Chester. A ver qué pronóstico nos da sobre esta jornada que comienza el día de hoy, ahí en Tijuana, Xolos contra América. Yo vaticino 2-1 favor América. Vamos a ver cómo les va, a ver qué pronóstico nos trae el buen Chester en esta jornada 3 del fútbol mexicano. En escasos 5 o 6 minutitos ya estará con ustedes su servidor y amigo el señor Gisbert del Búho. Les agradece infinitamente que nos hayan hecho el favor de acompañarnos estas casi 2 horas en la hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político. Deseándoles que pasen una excelente tarde y un muy feliz fin de semana. Muchas gracias.